Bien, bienvenidos a la sesión 1 de ecuaciones diferenciales. Esta clase o esta primera sesión va a ser puramente teórica. Para esta sesión nosotros nos vamos a familiarizar con la ecuación m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a cero. Esta ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Bien, para que esta ecuación diferencial sea de variables separables, se tiene que cumplir lo siguiente. El coeficiente de x, y debe de ser una función solo de x y el coeficiente de n de x, y debe de ser una función solo de y. Si nosotros sustituimos estos coeficientes en la ecuación diferencial, nos va a quedar f de x diferencial de x más g de y diferencial de y. Bien, aquí podemos decir que como f de x ya pertenece a x, es decir, es una función solo de x, y g de y es una función solo de y, entonces esta ecuación ya es de variables separables. Ahora, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial de variables separables? Pues lo único que tenemos que hacer es integrar e igualar a una constante. Bien, esta sería de manera general el concepto de cómo resolver una ecuación diferencial eh, de variables separables. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0 no fuera de variables separables? Es decir, si no es de variables separables, entonces el coeficiente de m de x, y se puede descomponer en dos factores, f1 de x por g1 de y. El coeficiente del diferencial de y, n de x, y, se puede descomponer en dos factores, f2 de x por g2 de y. Bien, si sustituimos esta en la ecuación diferencial nos quedaría f1 de x por g1 de y diferencial de x más f2 de x por g2 de y diferencial de y igual a 0. Bien, como esta ecuación diferencial no es de variables separables, pero la pudimos descomponer en dos factores, nosotros nos vamos a apoyar por un factor integrante llamado alfa de x, y este siempre va a ser igual a 1 entre lo que nos estorba. Por ejemplo, alfa de x, y es el factor integrante. Bien, esto va a ser igual a 1 entre... Aquí nosotros tenemos dos funciones. Como podemos ver, g1 de y no pertenece a dx. Entonces lo que me estorba es la función g1 de y. Y aquí lo que me estorba es f2 de x. Es decir, f2 de x no pertenece a y. Entonces 1 sobre g1 de y por f2 de x va a multiplicar a esta ecuación y me va a quedar f1 de x por g1 de y más f2 de x por g2 de y diferencial de y igual a 0. Si multiplicamos nos va a quedar f1 de x por g1 de y diferencial de x entre g1 de y por f2 de x más f2 de x por g2 de y diferencial de y sobre g1 de y
por f2 de x igual a 0. En este caso se cancelan estos dos y aquí se cancelan estos dos. Seguimos, nos quedaría f1 de x entre f2 de x diferencial de x más g2 de y entre g1 de y diferencial de y igual a 0. Como pueden ver en esta ecuación diferencial, pues este ya es una función solo de x y esto es una función solo de y. Para fines didácticos vamos a decir que f1 de x y f2 de x es igual a f mayúscula de x y g2 de y entre g1 de y va a ser igual a g mayúscula de y. Si sustituimos estos parámetros en nuestra ecuación anterior, nos va a quedar f de x diferencial de x más g de y diferencial de y igual a 0. Como se pueden dar cuenta, esta ecuación que no era de variables separables, es decir, esta ecuación que no era de variables separables, se pudo hacer de variables separables con el apoyo o la ayuda de un factor integrante. Finalmente, para resolver esta ecuación diferencial nos quedaría la integral de f de x diferencial de x más g de y diferencial de y igual a una constante. Bien, finalmente esto es lo que queríamos obtener y con esto finalizamos la sesión 1, que tiene que ver con la cuestión teórica de las ecuaciones diferenciales.